Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Empieza el pleno en el Congreso en el que Pedro Sánchez tiene que explicar ahora el cambio de posición del Gobierno respecto al Sáhara y a Marruecos. José Luis Astre. Aparece el presidente del Gobierno para hablar del último Consejo Europeo y luego para abordar ese cambio sobre Marruecos, pleno en contexto electoral, en plena campaña en Andalucía y después del debate de ayer entre Sánchez y Feijóo. Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días, Astre. Sentado ya en su escaño el presidente del Gobierno, que por segunda vez va a explicar ante el pleno ese nuevo marco de relaciones con Marruecos. Lo hizo a finales de marzo tras el envío de la carta a Rabat y lo hará hoy de nuevo, forzado por la oposición y después del encuentro con el rey Mohamed VI. La mayoría de grupos afean al jefe del Ejecutivo que la comparecencia se produzca casi 3 meses después del cambio de posición respecto al Sáhara y que aproveche un mismo debate para dar también los detalles del último Consejo Europeo. Los socios de la izquierda quieren que la sesión sirva para evidenciar que la mayoría de la Cámara respalda el consenso anterior. El PP aprovechará también esta sesión para incidir en las discrepancias por este asunto en el seno del Gobierno de coalición. Todo listo ya en el interior del hemiciclo. En unos minutos tomará la palabra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Volvemos ahora en el abierto al Congreso. Ha presentado por lo demás Inditex sus resultados trimestrales. Las ventas han crecido un 36% entre febrero y abril. Alcanzan los 6.700 millones. Eso las ventas. El beneficio neto de la compañía ha sido en ese tiempo de 760 millones, o sea, un 80% más que en el mismo periodo de 2021, marcado todavía por la pandemia. Son los primeros resultados con Marta Ortega como presidenta. Hemos escuchado esta mañana a primera hora el testimonio del actor Matthew McConaughey en la Casa Blanca. Él es de Uvalde, fue recordando una a una a las víctimas del tiroteo. Recordando las aspiraciones, los sueños que tenían los 19 alumnos asesinados, estudiar arte, viajar a París. En fin, dijo en ese acto Joe Biden que en 20 años han muerto por armas más niños que policías o soldados en Estados Unidos. Y ese debate es el que persiste, Bayo, en los grandes medios internacionales. Como el Washington Post y el programa estrella de las mañanas en la televisión estadounidense, Good Morning America, que ha entrevistado a Arnulfo Reyes, un profesor herido en el tiroteo en ese colegio de Uvalde, que dice que no perdona la tardanza en actuar de la policía. I get more angry because you have a bulletproof vest. Me enojo más porque ellos, los policías, tenían chalecos antibalas y yo no. No hay excusa para sus acciones, dice. En Le Monde ponen hoy el foco en un depósito de grano bombardeado en el este de Ucrania. El trigo prisionero de guerra, mientras que el New York Times habla del dilema que enfrenta ese país. Seguir luchando en el Donbass o retirarse para evitar el desgaste militar por el combate con Rusia a la espera de que llegue el armamento occidental. Y un apunte del Guardian que llama la atención. A partir del Brexit, la mitad de las pastillas de éxtasis que se venden en el Reino Unido no son reales, no contienen los químicos que hacen que mucha gente baile a pesar de la mala música. ¿Pero qué son? ¿Es placebo? Son placebos, efectivamente. Bueno, y además este otro asunto del que informa ahora la agencia EFE, Nueva Zelanda, donde el número de ovejas y de vacas multiplica el de sus habitantes, ha anunciado que va a imponer tasas a las emisiones producidas principalmente por los eructos del ganado. Va a ser el primer país del mundo en hacerlo, se debe a su compromiso contra la crisis climática. En Nueva Zelanda viven 5 millones de personas. Casi la mitad de sus emisiones vienen del sector agrícola. Hay 26 millones de ovejas, 10 millones de vacas. La pregunta es cómo van a hacer para calcular los eructos de cada una de ellas y hacer una tasa en función de eso. En los deportes, el Real Madrid de baloncesto celebra la recuperación de Pablo Lasso, metiéndose en la final del ACB por la vía rápida, Samper. El técnico blanco ya está en casa después de superar el infarto de miocardio del pasado domingo, aunque aún no se pondrá al frente del equipo que anoche, con la cabeza puesta en el estado de salud del técnico, se sobrepuso y venció 77-85 a Baskonia para colocar el 3-0 en la semifinal. El partido comenzó con un cariñoso aplauso del Buesa Arena a Lasso y el jugador blanco Adán Hanga le reconocía a Manu Carreño en el larguero que no tiene preferencias por el rival que les toque en la final. Igual, lo más importante es pensar en nosotros. Este año hemos jugado todos los finales posibles que pudimos, ¿no? Y hemos dado otra oportunidad para nosotros para ganar un título. Vamos a darlo todo y luchando hasta el final. Esta noche se juega el tercer partido de la otra semifinal desde las 9 en el Olympic, Juventud-Barça, con empate a 1 en la serie al mejor de 5 partidos.